Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola Natalia, ¿cómo estás? Stephanie, yo estoy absolutamente feliz, como siempre. Oye, qué bueno, me encanta. Yo también estoy muy contenta porque hoy tenemos con nosotros una súper invitada. Tenemos el placer de conversar con Paola Miranda, una mujer colombiana que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Tras diversas reconversiones profesionales, ha encontrado su vocación en el ámbito de la salud, desempeñándose actualmente como dietiticia nutricionista y terapeuta en terapia cognitiva conductual. Su enfoque integral combina la nutrición y la psicología para ofrecer un acompañamiento holístico a sus pacientes. Y el día de hoy está aquí con nosotros para contarnos esto. O sea, yo leo su historia y me acuerdo de cómo la debí de haber necesitado yo de niña. O sea, yo debí de haber conocido a Paola hace 20 años en mi vida. Pero bueno, nunca es tarde, hoy la tenemos aquí. Bueno, pues mira, que yo conozco a Paola desde hace un poquito más de 20 años, un tricito. Nos conocemos desde la adolescencia. Yo he tenido el privilegio de ver, Paola es un poquito más grande que yo, conozco muy bien a su hermana también, a su casa, a sus papás, a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, la conoces de chiquita. Desde chiquita la conozco y ¡Qué lo que me interesa maravilla! mucho en el recorrido de Paola, que ahorita nos lo va a contar, es la metamorfosis. Paola es una persona que ha viajado hartísimo, que ha cambiado de carrera, que ha cambiado de ciudad, o sea, es para mí es la imagen de la metamorfosis encarnada y donde yo siempre me hago la pregunta, me hago dos preguntas. Uno, ¿cuál es o sea, cómo haces para decidir cambiar? Y además son cambios importantes. Y dos, ¿cómo haces para adaptarte a la nueva forma que toma tu vida? Entonces, bueno, pues No, Paola. pues hoy la tenemos aquí para que nos cuente. Estamos como en casa, como en familia. Hola chicas, feliz de estar acá. Ya las había escuchado un par de veces en otros capítulos y bravo, me parece que Socorro en París es una idea espectacular. Eh, Me hubiera gustado también que hubiera existido hace 20 años, ¿no es cierto? Pero nunca es tarde y bueno, feliz de pasar este tiempo con ustedes. Ay, gracias por estar aquí. Tenemos muchísimas preguntas. Natalia, ¿puede empezar? Pues ahora Bueno, cuéntanos, o sea, cuéntanos tú cómo llegaste a París, desde cuándo, cómo hiciste, porque creo que ha habido muchas idas y regresos o varios. No, yo estoy ya radicada aquí en París hace 22 años. Llegué un 11 de mayo, eso sí no se me olvida. Am, pero claro, viví aquí de pequeña con mis papás. Mi papá trabajaba para Bianca, entonces vinimos como, yo llegué aquí como a los 5 años y nos quedamos como unos 10 años, como hasta los 15, lo cual fue espectacular. Bueno, vivíamos en un mundo muy colombiano, pero pues íbamos al colegio en francés, entonces crecimos como con las dos culturas y eso para arrancar en la vida pues me parece una fortaleza, algo, teníamos como desde pequeños dos visiones del mundo, em, eso es súper. Volvimos a Colombia, ahí te conocí, Natalia, en el Liceo Francés en Bogotá. Em, y estudié allá, estaban mis abuelos vivos, era como un placer descubrir la cultura, la gente que bailaba, las fiestas de 15, toda esa cultura colombiana la recuerdo como una riqueza y como algo que me alimentaba muchísimo. Entonces me quedé allá, estudié. Ahorita volvemos sobre la carrera porque tiene que ver con tu pregunta. Estudié ciencia política. Creo que en ese momento no era una cuestión que se cuestionaba uno mucho, pero sigue uno y aterriza ahí. Y después de esa carrera sí me vine a París. Mi proyecto, yo creo que sí en el fondo era hacer mi vida en París. Yo sí quería, siempre decía como volver. Y en ese proyecto de volver me reencontré con alguien con quien me casé, que es una persona que yo conocía de pequeña, y ahí estamos como en el 2003 llegué. Y siento que cuando llegué a París era como volver a casa de cierta manera. Lo que es interesante en este punto
es que yo volví a casa, tenía mis amigos, mi esposo era una persona que yo conocía de pequeña, entonces todo era como familiar. El francés sin acento tiene mucho que ver, es decir, que yo pasaba por francesa, em, pero sin serlo. Y creo que ahí sí había algo, una experiencia hoy, un poco difícil al principio. Hoy en día digo, bueno, era increíble. Pensar, la gente piensa que tú eres de acá y tú eres totalmente extranjera. Y me pasa todavía, después de 20 años, todavía con ciertas palabras, con ciertos artistas, cantantes, que los franceses conocen y son súper familiares, la gente que tiene mi edad y yo en la vida. Entonces, ahí llegué, ya van siendo 22 años, que es mucho tiempo. Tengo 2 niñas y mi reto desde el principio fue hacer mi vida acá, pero que fuera una vida como con 2 visiones. E inculcarle a las niñas también que fueran biculturales, como crear pequeños seres humanos biculturales. Ay, me encanta. Y eso creo que sí, tú que las conoces, Totalmente. porque me parece que a nosotros nos tocó aprender, Claro, o sea, claro, ¿sí? claro, es una primera generación. Claro, y ellas, pues ya nuestros hijos ya nacen como con los 2 chips y nosotros les alimentamos ese. Claro, por supuesto. Entonces ahí está el recorrido y sí me alegro cuando miro para atrás, digo, bueno, qué bien haber tenido esa oportunidad de que mis papás volvieron a Colombia. Me hubiera yo quedado sin esa parte. Hubiera quedado con la nacionalidad en un pasaporte y no más. Sin la Sí, cultura. la cultura, no, todo, la familia, sí, todo lo que a ti te alimenta, sobre todo tendría yo 15, 16, entonces todavía era muy, como importante, ¿no? Claro, y aparte llegaste en una época, lo que dijiste, la verdad es que es importante, a los 15 años te sigues un poco moldeando y es una época en donde las amistades, todo Claro, lo exterior a tu casa claro, cuenta un montón, porque muchísimo. yo creo que en tu primera infancia, pues lo que importa es lo que ves en tu casa. O Mm, sea, la influencia de mm, fuera mm, cuenta menos que en la adolescencia, en la mm. preadolescencia, que empiezas también tú a tomar tintes de la gente que te rodea. Entonces llegaste en esa edad en donde también la cultura colombiana, pues como que te hizo más sello, porque llegaste en esta edad. Total, y yo tengo todavía mis 4 amigotes de esa época, que Qué viven, unos 2 viven maravilla. en París y bueno, son como raíces, ¿no? Oye, y me encanta que aparte ahora te encuentras con Natalia, ¿no? Nunca hemos estado perdidas. Siempre es como un punto de encuentro. Yo, por ejemplo, cuando tú estabas acá, yo sabía, nunca nos veíamos, pero siempre por mi hermana tomábamos noticias y creo que en eso dentro de este contexto de socorro es súper bonito cuando, ¿y qué más de Natalia? Y mi hermana me da noticias y uno siente, Natalia está en París. Nunca nos vimos, pero como que uno no está solo. Claro, esa es la Uno no parte de está generar solo. Sí, comunidad, sí, de uno saber no está que solo. no estás solo, Sí, que sí, sí, tienes sí, gente que sí, comparte más o menos lo sí. mismo que tú, que si le Claro. hablas entenderá lo que te pasa Claro, porque vivimos parecido, al claro, final vivimos claro. parecido. No, y muchas veces uno dice, bueno, si Natalia está acá y se casó y tuvo, y uno también, ok, sí, es bien. No, pero es mutuo, Sí. es mutuo. Es Ah, decir, como que tú también, Paola, seguro, sí. Paola no lo sabe, pero Paola llegó a Bogotá al Liceo Francés y fue una revolución. O sea, como que todo el mundo estaba enamorado de ti, no sé si lo sabías. ¡Qué maravilla! Todos los niños decían Paola Miranda, haciendo el fashion show del colegio, o sea, como que hit Wow. total. Y además, desde nuestro punto de vista de montañeros, bogotanos, tradicionales, aportabas una cierta libertad de ser, ¿sabes? Como de imponerte en el espacio, de no sé. Supongo. Mm, claro, uno chiquito no se da cuenta de eso, pero tengo fotos, tengo una foto con mi amigo Alex, yo desfilé con Alex. Sí, supongo que sí, y de repente tiene que ver, no sé todavía, ¿no? Uno ya empieza a mirar para atrás a partir de los 50. Hay muchas cosas que uno todavía no tiene conciencia, pero otras en que sí. Supongo que eso tiene que ver con algo que sí llevo por dentro, que tiene que ver con tu gran pregunta de la metamorfosis, que es como algo de libertad. Sí creo que hay algo dentro de mí que no sé de dónde vendrá, no sé si nací con él, no sé si, y que creo que hoy en día ya como haciendo cuentas de lo que he hecho, de lo que no he hecho todavía, sobre todo de lo que he hecho, sí creo que hay algo así y, por ejemplo, que tú me digas eso, digo, bueno, pues sí lo debo tener, si se ve, es ok. Y claro, yo llegaba, 15 años, claro, llegué a las fiestas de 15
En Colombia, por lo menos, no sé, en México, pero en el 93 todavía las fiestas de 15 eran muy tradicionales con el vestido rosado, bueno, espectacular, con el club privado y las chicas y las flores, y bueno, para mí era como, wow, de revista. Y yo venía aquí de un mundo en Doc Martens, Claro. de jean, vestía, el liceo francés era muy jean, saco azul, todavía me he visto así, hoy tengo camisa, pero yo me quedé con el uniforme del francés, jean, saco azul. Entonces sí había como una detonación, había un decalage, pero no importaba. Y tant mieux si se veía como algo de novedad y de aire nuevo, digámoslo así. No, totalmente, porque tú encarnabas, es decir, cuando uno está en el liceo francés, lo que pasa es que uno está en una Francia imaginaria a la que entra a las 7:30 de la mañana, sale a Ah, las 3:30 de la tarde, y todo eso es por los libros, la geografía, la historia, bueno, todo lo que tú quieras, las matemáticas, la mm, física. Pero de pronto llegaba Paola. Que ella sí Además, venía de claro, y legitimada. además, pues eras más grande. Entonces, de un momento a otro llegaba a mm, Francia encarnada, de okey, cierta Claro. forma, con mm, obviamente sus orígenes mm, colombianos, entonces su español perfecto, mm, habían muchos franceses en el colegio, pero para los franceses era también rarísimo estar en Bogotá. O sea, ahí mm. tú tenías ese punto Sí, entiendo. en común entre Mm, Francia y mm, Colombia que lo mm, llevabas en Que lo mm. ti. aterrizaba, ¿no? Que Y lo qué hacía real. claro, y qué bonito lo que dices de ustedes vivían en una Francia imaginaria. Eso siempre lo traté de entender. Yo decía, bueno, este chico o esta chica, los papás son colombianos, no hablan francés. Este chico estudia Luis XIV en francés y wow, yo tenía mucha admiración porque yo decía, bueno, si a uno le cuesta, si no es tu mundo y Claro. tus papás no te pueden ayudar, ok. Sí, seguro, muy bonito eso, claro. Y de repente, claro, los profesores eran franceses, nada que ver con Colombia. Y ahí de pronto lo que dije al principio, era esa doble cultura que pues me ofrecieron mis papás, las oportunidades y bueno, me lo comí todo, digámoslo así. Buenísimo. Oye, Paola, pero bueno, entonces llegaste a Colombia, estudiaste la carrera en Colombia, Ujú, ciencias políticas, ujú. y decides regresar a Francia. Sí. Y llegas a Francia con un proyecto de carrera, llegas a Francia ya no queriendo estudiar, ya queriendo trabajar. O sea, ¿qué te hace venir a Francia de regreso? Eh, yo, espérate, me ubico. Yo terminé ciencia política. No me gustaba tanto esa carrera, pero la hice, era normal, me gustaba leer, me gustaba escribir. Y a lo último yo descubro, un tema que me surge así un día en una revista, en un libro, em, que eran las comisiones de verdad que se generaron en Ruanda y en África del Sur en situaciones de postconflicto. Y ahí tuve un flechazo. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto, yo quiero em, ir a ver víctimas y reescribir la historia de las víctimas, escucharlos, qué tienen ellos que contar, qué tienen ellos que decir y empezar a generar historia a partir de las víctimas, que no sea siempre la historia de los vencedores y como la quieren contar ellos. Bueno, y eso se generó en Sudáfrica, en Ruanda, son procesos muy bonitos, ya estaban hechos y en los años, aquí estamos ya en el 2000 y pico, era el turno de Colombia, todavía no, pero era América Central. Y yo me encontré, no me acuerdo cómo, profesores, hice mi tesis, bueno, y terminé en Guatemala con el arzobispado de Guatemala, creo que era el que había manejado la paz. Entonces yo me fui, como terminando carrera, yo me fui por ahí, de hecho, era como la vía por donde yo me quería ir. Y lo que pasó de cierta manera muy bonito es que antes de irme ahí, yo dije, no, tengo que hacer lo que decías tú de viajar. A mí siempre he necesitado como terminar algo, viajar, y como que en el viaje algo pasa, reflexiono y realizo el proyecto. Dije, antes de irme a Guatemala, me quiero ir 3 meses o dos, no sé cuánto me vine, como 3 meses, 2 meses a Francia, a caminar, como a estarme, no sé, necesito como siento que hay algo allá que tengo que ir como a... Y me instalé, fue un periodo espectacular, me instalé con la mamá de una amiga mía,
pienso que yo veía a esa señora grandísima, yo creo que tenía 53 años. Creo, no he calculado, pero creo que tenía como 53 años. Y es escritora, ella es escritora y estaba escribiendo un libro súper pesado sobre su vida. Bueno, entonces me encerré con ella y fueron meses como de mucha reflexión en donde dije, ok, no, sí, mi vida es acá. No lo tenía muy pensado, pero entonces creo que ahí sí fue donde dije, bueno, sí, yo tengo que hacer esto de Guatemala, pero mi vida es acá, era algo, yo llevaba eso y hoy en día lo entiendo, eso va en el primer cerebro, que es en el estómago, en la barriga, en el intestino. Yo decía, mi vida es acá, no sé cómo, por qué, seguramente estudiaremos, aquí todo el mundo venía a hacer máster y posgrados, y entonces dije, no, yo tengo que hacer eso en Guatemala, pero de ahí no sigo, como que yo tenía oportunidades en otros sitios por ahí en América Latina, América del Norte. Dije, no, tengo que volver a París. Mi vida es acá. Tac, lo sentí en la barriga. Bueno. Y casualmente, yo pasé como 3 meses o 4 de pronto, ¿no? Y casualmente, casi vísperas de irme, me reencontré con el chico que hoy en día es mi esposo. Siempre pienso, fue una llamada, yo no hubiera hecho esa llamada, no tendría yo esta vida, ¿sí? Hay veces como una película, y sí es como una película. Que ya Em, conocías, por lo que nos habías contado. ya lo conocía, éramos compañeritos de curso por apellidos, nos sentaban al lado, yo lo conocí como de 10 años, fue el primer niño que me gustó. ¡Ay, me Eso encanta! sí es verdad, y además es verdad, tú sabes que uno es chiquitico, 10 años, éramos 400 en un recreo, uno es todo chiquito, así todo tímido, y me acuerdo haberlo visto, y uno a los 10 años, pues, uno no sabe qué es, Claro, nada, claro. pero lo vi, y no sé si existen almas gemelas, no sé nada de ese cuento, no, pero, tac, lo vi, y él perdió años, y después de 2 años se reencontró en mi curso, em, pero no hablaba, él es muy cerrado, sí, tímido, bueno. Em, pero había algo, pero nunca fuimos novios, ni nunca fuimos nada, amiguitos así tímidamente, y nos reencontramos a los 25, esa vez que 15 años vine, después. 15 años después, em, que mi amiga, la escritora, me dijo, llámalo, llámalo. Ay, dije, lo voy a llamar, pero él es súper tímido, fijo, no me habla. Bueno, eso que tú dices, bueno, cogí el teléfono, emocionado, yo dije, ve, cambió, Ay. creció. Bien, la gente cambia, ok, rico. Y, y cuando lo vi, sí fue coup de foudre. Me encanta ese término, amor a primera vista, creo Sí. que sí es en español. Em, lo digo, no, un poco cursi, pero, y tú sabes, yo no era mucho de novios ni de chicos, y yo no creía en esos cuentos de romances, y yo me veía muy, muy libre, me veía con hijos, pero no me veía casada. Yo decía, no, casarse me parecía fatal. No sé, como que no concebía el cuento. Y tac, son cosas que pasan y entonces dije, ok, ahí empezó una historia súper bien. Pero era próximo a regresarte tú a tu proyecto en Pero una semana, 15 o sea, días, ya, ya te ibas. ya me iba, es que lo llamé, fue casi para despedirme, decir, pasé por París, algún día nos vemos, bueno, yo me fui, sin embargo, yo me fui, espectacular, Guatemala, bueno, no es el tema, pero espectacular, de las cosas más increíbles, tuve la suerte era muy el principio de esa experiencia allá, tuve la suerte de estar con indígenas, entrevistarlos, escucharlos. Em, Creo que hoy en día en mis terapias me reconecto finalmente con eso, que es escuchar tú el sufrimiento de una persona y valorizarlo, Claro. porque creo que siempre el que sufre lo minimizan. Entonces uno se esconde. El que llora, pues hay que esconderse porque pues es un... Y creo que tú cuando tienes el buen papel, cuando no eres tú el que sufre, tenemos todos el poder de valorizar el dolor de una persona, ¿sí? Para repararlo. Entonces creo que ahí fue donde se me inició algo, estaba perfectamente alineada con lo mío. Bueno, y ahí se aceleró, estamos no sé en qué año, como 2002 y 2002 o 2003. Bueno, hay un año que creo que fue uno de esos 2 años en que dejé mi país, tuve bebé, me casé y compré casa. Creo que fue 2003, claro, el año en que nace Maya.
yo vivía muy tranquila, yo no hacía gran cosa y de repente en un año, ¡tac!, aceleré todo. Todo pasó. Todo pasó. 2003, sí, 2003. Ya estando aquí en Francia de Ya regreso. estando aquí en Francia de O sea, regreso. terminas Guatemala, regresas a Francia, te reencuentras con el amor de tu infancia y todo pasa rapidísimo. Todo pasa rapidísimo. No, yo llego a Francia embarazada. Ok. Eso es súper importante y creo que es un motor de mi vida. No es que tenga que ser así para todo el mundo, ¿no? Las chicas que me escuchen, no, cada cual su recorrido, pero sí creo que para mí fue una manera como de em, enclencher este proyecto, que Sí, sí. finalmente ya cuando está hecho es una carretera. Sí, sí, ¿Sí? te entiendo Uno perfecto. se puede salir en la primera salida, cero lío. Pero no, yo sabía que era una carretera y el hecho de tener el bebé, la unión, simbólicamente el matrimonio, bueno, y creo que la casa es como una raíz, clac, Claro, te entiendo. senté cabeza. Dije, bueno, aquí es, clac, Te listo, entiendo. arrancó la carretera. Te entiendo No, perfecto. definiste tu vida, o sea, tu vida, obviamente la estabas definiendo y todas las experiencias llevan a algo, ¿no? O Sí, sea, y claro. nada llega porque sí. Mm, Y aquí además creo que estamos de acuerdo con Stephanie de ser muy simbólicas y muy... Y de pronto todo eso se resumió así, así. clac, En el sí, 2003 sí, todo llegó a una conclusión y esa mm, conclusión es que tu casa mm, iba a ser acá. sí, Después de haber vivido en Colombia, mm, haber vivido en Francia, regresado a Colombia, regresado a Francia. O sea, hiciste muchas metamorfosis para decidir que todo eso te llevó a que vivieras acá. acá. Y el hecho de que hubiera sido tan rápido, yo digo, bueno, hay gente que se demora, que tiene noviazgos de 4 años, que después se encarga el bebé a los 3 años, que se cargue. Y es legítimo, cada cual tiene su recorrido, yo a veces digo, pero todo en un año. Creo que era mi forma de ser. Y si no, de pronto arranco para otro lado o de otra manera, ¿sí? Es que Entonces, me encanta lo que dices y me reflejo muchísimo en ti, porque creo que a mí me pasó algo parecido. O sea, yo creo que si las cosas no se hubieran dado con mi marido tan rápido, si no hubiera quedado embarazada tan rápido, ujú, o sea, acabas de decir ujú, algo de, ujú. yo antes de casarme con Simón, yo no estaba tan segura de quererme casar. O sea, Es que hay mucha como que yo duda. sentía, mira, es que si me caso, entonces toda Mm, la parte profesional que he querido hacer se va a claro, acabar y luego como que claro. todo el mundo se casa, yo no quiero ser como todo el mundo. Como que estaba en una edad en donde no estaba segura. Y todo se dio tan rápido con Simón que como que dije, bueno, pues sí, ¿sabes? O sea, porque es que sí. Y no es que me casé para quedarme con Simón, para quedarme en Francia, pero como que decía, bueno, es que es lo que sigue. Y ese empujón de decir, si me caso con Simón, me quedo en Francia, me estaba costando mucho trabajo. Entonces, y luego Simón me decía, yo no quiero que te sientas presionado y no quiero que tú sientas que te quedas por mí. Y yo eso decía, no, si me estoy quedando por ti, responsabilízate. Y yo tomo también mi responsabilidad, pero no me digas que no es por ti, porque si no es por ti, me quiero ir a vivir a México y entonces vemos qué hacemos, me quedo por ti. Y luego, también muy rápido me embaracé. O sea, tan rápido que, o sea, al día siguiente, pues. Pero justo eso hizo, y el otro día le quería platicar a Natalia y no podía encontrar la palabra. Y tú acabas de decir, cuando Diego, mi hijo, nació y me lo pusieron aquí en mi pecho, pues que hay gente que dice, yo pensé que qué bonito. Yo lo primero que sentí fue ese clac. O sea, no sé cómo explicarte. Yo te decía que era como un hilo que como que se amarra. O sea, es como algo que dices, hace todo sentido, estoy aquí, no sabía que iba a estar aquí, pero ahora que estoy, entiendo que hice un clac. Me encanta, síguenos contando más de tu historia Creo que que son está ese bebecito que llega para tac, hacer el clac, exacto. ¿sí? Sí, Y sí, darle sí. como mucho sentido, como orden a Total, lo que tú decías. Es total. como, claro, este camino que lo tengo súper amplio, me Mm, lo acorto y digo, mm, veo camino, mm. ¿sabes? Y Se que lo sí, focaliza. sí, te lo Exacto. focaliza, exacto, que si no está, uf, ¿qué hago? Entonces mejor acá, pero lo dudo, pero México, pero Colombia, pero Guatemala, ¡clac! Sí, Y creo que con tu pareja es como que te agarra de la mano y los pone en la misma, ¿sabes? Es total, como, ¡prum! ¡clac! Sí, por eso Exacto. te dije carretera, ¡clac! Me encanta, Sí, me sí, encanta. sí. Y ahí ya 2003 y bueno, carretera con Con la vida, querida, Claro, la la vida. vida. La vida son bueno, altos y sí, bajos. Eso sí, no exacto, hay nada que hacer. carretera, ¿cómo se dice? Como De montaña. un camino de montaña colombiano, porque carretera suiza no. No, No no, era, no, no. era un poquito despavimentado. Pero Era pues, despavimentadito, sí, pero creo que es bien. Creo que en Suiza me aburriría un Claro, poco toca y vivirlo. sí, 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 toca vivirlo. Hoy en día hay una satisfacción y claro, ya mis niñas están más grandes, 21 y 18 este año, entonces como que uno ya sale un poco de la
Y ya cuando sales un poco de esa carretera, de ese túnel, ahí lo llamo túnel, como que uno ya ve más, hay distancia y dice, sí, carretera, movidita, pero wow, se logró, ¿sí? El Claro, challenge. Creo me que sí. encanta. Qué inspirador esto que nos No, estás y contando, aventura, Paulina. además, ¿sabes? Lo que decías ahorita, ir a la carretera suiza, pues gracias, o sea, Sí, como que tienes ahí donde está despavimentado, es ahí donde tú puedes todavía crear cosas, inventarte ¿Sabes? cosas. Porque es la parte de tu construcción como persona claro. y generar este proyecto con la otra persona en donde construyes una vida en común. Y la construcción nunca es plana, Mm, ¿no? mm, Vas mm, poniendo mm, ladrillos, se te claro. descompone una cosa, la arreglas por acá, eso hace que la estructura tome otra dimensión, otro tamaño, otra forma, pero es así como construyes. Me Claro, y encanta. seguro pues lo necesitamos cuando lo generas de esa manera y es lo que te va a terminar, ¿no? Creo que y yo siempre pensaba antes de mi bebé, yo decía uno cuando es grande, no sé si a ustedes les pasó eso, pero adolescente uno pensaba que uno cuando es grande, que a los 18 uno cuando es grande, cuando ya está en la universidad, tampoco, uno cuando es grande, cuando es mamá. No, No, tampoco. no, uno cuando es grande, eh, creo que lo estoy empezando a sentir y creo que es consecuencia de lo que estás diciendo tú. Uno se va terminando cuando, construyendo su propio proyecto. No, no estamos terminados, ni a los 18 ni a los 25, pero uno se va moldeando a lo largo de ese camino. Y si el camino tiene huequitos y es porque lo necesitamos. Hoy en día sí creo Estoy eso. totalmente de acuerdo contigo. Oye, Paola, dime una cosa, quiero que nos cuentes otra cosa. Entonces, Ujú. llegas a París, te casas, bebé, ¿y qué pasa con el estudio de ciencias políticas? ¿Sigues con eso o te reinventas también en tu carrera No, no, profesional? yo sigo con eso. Ahí bien, ya pues, lo de Guatemala, comisiones de verdad en posconflicto, pues en París, cero sentido, pero el diploma es bueno, te lo validan acá. Hice un máster en geopolítica, en cuestiones también de orden público. em, y mi proyecto, y el proyecto lo tenía muy yo desde cuando dije, bueno, me voy a Francia, el proyecto ya estaba ahí. Era como un sueño, más que un proyecto, era un sueño, era como una fantasía así, irme a la UNESCO. Wow. Y empecé a golpear, a llamar, a golpear, hasta que me abrieron. Entonces no te abren una puerta, te metes por la ventana, tac, tac, tac. Bueno, y lo logré. Lo logré, entré como pasante, creo, de todos modos, sí, entré como pasante. Por eso hice el máster, para poderme meter como pasante. Y empecé eso es como la parte de la cultura, yo estaba en la parte de la cultura, no de educación, y dentro de la cultura, el diálogo interreligioso. Wow. Era un kiff, como dicen los jóvenes franceses, espectacular, sí. Claro. Espectacular. A mí siempre el tema de las religiones me ha gustado. No sabía yo mucho del cuento, yo musulmanes y eso, no, no. Pero entonces el diálogo entre, eran musulmanes, judíos, católicos, mucho en Sevilla, que es Claro. la ciudad de las tres monorreligiones. Y eso estuve ahí como 3 años. Bueno, Bien, no, no, bien. Mejor dicho, un lado apasionante para mí, yo tendría, no sé, 27, 28 años. Quería entrar ya como staff, ni me acuerdo cómo se dice ya, ¿De planta, de se puede decir? planta, sí, como funcionaria colombiana, y no lo logré. Había concurso, ¿qué es? súper político. Yo me la pasaba de embajada en embajada, entrevistándome con el embajador, entrevistándome con el primer secretario, gente que está ahí como, y te dicen todos, no, 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 no puedes, no puedes presentar el concurso. Pero ¿por qué? Déjenme, miren que es hasta los 30 años. No, 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 no puedes porque ya hay mucho colombiano, no, no te van a dejar. Bueno, entonces ahí ya como barreras, luego súper político dentro de mi parte. También habían problemas con mi jefe,
no conmigo, sino ella con la jefe, entonces la jefe conmigo, china de 28 años, que fue trabajando, entonces claro, yo creo que dirán, está acá. Me va a quitar el puesto, me está haciendo quedar mal. Sí, o está haciendo quedar demasiado bien esta señora, mi jefe, que no hace nada. Entonces, bueno, era ahí como una guerra entre esta gente, que eran todos ya como gente que se iba a pensionar, ya gente medio aburrida, nada que ver con la energía mía, que era así. Y finalmente, es que ni me acuerdo, terminé en otro proyecto, me sacaron, me separaron de mi jefe, que era una brasilera muy, muy querida. Me separaron, me pusieron en un proyecto como de la ruta de los esclavos, que era bien, pero y cuando no eres de planta en la UNESCO, tú eres consultor. Y el consultor tiene un carnet y el carnet es como un CDD. Un eh, contrato de mm, duración determinada, es decir, exacto, no es de planta. no es de planta. Entonces eran 3 meses o 6 meses, no me acuerdo. Y cada 6 meses Te lo te renuevan. lo renuevan. Ahí a la entrada, uno pasaba y el policía, se venció, se renueva automáticamente. Y un día simplemente llegué y tac, no, ya no se renueva. ¡Wow! Ok. Uf, Qué duro. Ok, sí, violento, hoy en día digo, wow, claro, porque además tú durísimo. sales, mucho ahí en la policía, donde ¿no? Ok. Sí, el guardia de seguridad. El guardia de seguridad, donde pasas el bolso todas las mañanas y ahí ya empieza todo el mundo a hablar idiomas. Y, claro, yo lo venía sintiendo porque no se veía que la gente que estaba ahí nada que ver conmigo, se veía que me habían sacado del proyecto de la brasilera. Bueno, eran cosas políticas que uno tan chiquito, tan apasionado en un trabajo, uno cuando empieza está todo así emocionado. Como se dice en francés, ça me dépassait, como simplemente bip, bip, no se renueva, llamé. Así. La secretaria me dijo, no, Paola, ya se acabó. Ok, ¡Wow! ¡Qué listo. fuerte! Pero no, ahorita contándotelo sí me parece súper violenta esa imagen, pero no, me acuerdo, me devolví. Mi mejor amigo vivía cerquita, no trabajaba en ese momento, me fui, nos tomamos un café y me dijo, oye, ¿cuántos años tiene tu hija? Le dije, tiene como 2 y medio, 3. Me dijo, uy, qué suerte, va a tener una mamá en la casa. Va a poder compartir. No, mentiras, no dijo la niña, dijo, qué suerte tienes tú, vas a poder compartir un poco del tiempo de los 3 años de tu niña. Y ahí como que dije, oye, sí, ¿no? Me encanta. Sí, Es que dije, me gusta ok, ahí muchísimo. tomando café, dijo, oye, tienes razón. Em, y sí, cero, mira, ni una lágrima, ni tristeza, no, de verdad que de turista, así y me gusta esa imagen, hoy en día digo, wow, porque pues yo vivía mi vida muy al presente, esto se acabó, sigue, me fui, me estuve con mi chiqui, me acuerdo primera vez nos sentamos así como me la llevé a un restaurante, y yo decía, pero uno qué habla con un niño de 2 años y medio, si ella no, bueno, y fue espectacular porque ahí sí tuvimos un tiempo de compenetración, de estar mucho tiempo juntos. Ahí ya probé como otra vez esa libertad y de repente ese corre-corre que venía de 3 años antes, cuando el proyecto se inicia, como que de repente algo se frena y ahí empieza una primera reflexión. Bueno, ¿Qué es la vida? ¿Para qué ¿qué, es? Para... ¿para qué es y qué sigue? ¿Qué, Claro, qué ¿qué voy quiero a hacer? hacer? Si mi sueño era la UNESCO y que la UNESCO se acabó, punto de interrogación, ¿yo qué voy a hacer? Y hay algo muy bonito, em, dije, voy a hacer otro bebé. Que hoy en día me parece algo muy, en vez de meterme a estresarme, a buscar trabajo, dije, bueno, la chiqui entró al colegio, siempre cuando los franceses como que calculan mucho los niños, ¿no? Entonces cuando el mayor entra al colegio maternel, primer año de colegio, eh, muchas mamás ya llegan con el bebé que nació el verano. Es cierto, eso es cierto. Sí, es cierto, lo verán, o lo has visto ya. Entonces, todo súper organizado y yo cero organización, yo la vida la vivo así como me aparece. Pero Maya sí empezó como a decir, bueno, y yo, mi hermanita, ¿dónde está mi hermanita? Entonces dije, pues me parece legítimo. Y claro, ahí ese año, cuando Maya tiene 4 años, nace la chiquita Fiona. Em, Y ahí también son años, ponle tú que fueron un año, año y medio en que fui plenamente mamá. em, Me parece hoy en día súper. A la mujer Increíble. que lo siente lo debe hacer. La que no lo siente,
me parece también que no lo debe hacer. En eso hay que hoy en día ser muy claro de que no hay un mejor modelo de mamá que la que está en la casa o la que trabaja. No, simplemente una mamá feliz. Y ahí lo que yo sí recuerdo es esa plenitud. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y creo que también es súper válido, y no sé cómo tú lo veas, Natalia, volver un poquito a decir, es que sí es bien bonito estar con tus hijos. O Oh, sea, sí, párate un segundo y piensa, mm, porque sí es bien bonito. mm, Y a veces como que se olvida esta parte de, mm, es muy bonito estar mm, con tus hijos. mm, O sea, es un privilegio mm, que te regala la vida mm, el poder hacer estos stops mm, y poder convivir con tus hijos en uno de los años más importantes, que es su primera mm, infancia, en donde se mm, les moldea el cerebro, mm. en donde te enseñan un montón, te recuerdan muchísimo quién eres, de dónde vienes, qué quieres hacer. O sea, los niños son grandes maestros y es un privilegio cuando lo Sí, puedes hacer, sí. vivir esos años Y, cerca de tus y hijos. cuando lo quieres hacer. O sea, hay veces Mm, que las mamás Sí, tal sí, vez sí, no sí. tienen como tantas ganas de claro. O jugar con sea, los chiquitos Ujú, los, y está perfecto que los lo dos, deleguen. no, no, los dos, y estoy de acuerdo contigo, y no siento nada más que es el tema de jugar, es el tema de estar. está. ¿Sabes? O sea, el tema de jugar me parece que es muy importante, por eso puedes jugar el sábado y el domingo. Es el Ujú, tema de querer estar. ujú, Pero creo que más bien, a veces hay un como un speech, un mensaje que es un poco como se ha obviado o está como en humo gris, en donde nadie te dice, oye, sí es bien bonito estar mm, ahí. Porque luego mm. está como esta responsabilidad de que no trabajas, no haces nada, Exacto, no tienes nada que exacto. hacer. Sí. Entonces existe esta presión social Mm, por el otro mm, lado, en donde es que mm, si no hago nada, mm, estoy perdiendo mi tiempo, mm. no soy nada, No soy nadie. no soy nadie, económicamente no aporto, Mm, entonces no tengo mm, nombre, apellido, mm, voz, mm, y creo que no es cierto. O sea, mm, creo que también mm, es válido que la que en este momento decide hacer un stop porque quiere estar con sus hijos, está ganando tanto mm, como la que no. mm, Pero no confundir que es una o la otra, pueden ser mm. las dos, y las Claro. dos están muy Y bien. las dos están muy bien. Estoy de acuerdo Lo que contigo. dices tú, esa presión, yo la recuerdo, pero para mí no era ni presión, para mí no era tema, pero sí recuerdo em, ir al colegio con el bebé, iba a recoger la grande, y mamás francesas. Ah, pero ¿y tú no trabajas? No, pero para mí no era tema, me parecía como tan... Y se lo debo a mi amigo León García, gracias. Él es un poeta, él es una persona un poco, uno diría como que vive en una dimensión paralela. Y él fue el que me dijo, él fue cuando dije, bueno, paré de trabajar, se acabó la UNESCO, me miró y dijo, wow, qué suerte la Es tuya. que me encanta, a mí me hizo Hombre. falta Eso, no, un por amigo eso, poeta. sí, y yo dije, pero le estoy contando que se me acabó el contrato en la UNESCO y este loco me está diciendo. Entonces le dije, oye, no tengo trabajo. Qué suerte la tuya. Vas a poder disfrutar a tu hija. Me encanta. Me tatuó, O me sea, quedó grabado de por vida y de verdad, sí, uno a veces necesita un amigo poeta, un ujú. amigo en una dimensión paralela que salga de esos que hay que trabajar, que hay que ser alguien, que hay que aportar, sí, todo eso hay que cuando te llena y más tarde, pero, y eso sí lo digo porque ya mis hijas tienen 20, 18, ¡ay! Es único, pasa como tan rápido y yo sé que es súper absurdo decir eso cuando uno tiene hijos pequeños, que está casado, todo cansado todas las noches y que le parece eterno un día y eterno el momento en que no se quieren acostar, pero mira, la vida es clac. Y cuando uno mira para atrás, y eso lo decía mi abuela, nadie te quita lo bailado. O sea, valiosísimo. Y de verdad que me estás contando, ustedes te conocen desde hace 20 años, yo te conozco desde hace 5 minutos. Yo estaba en la OCDE. Y a mí también de repente de un día por otro dejé de trabajar. Y me casé y me embaracé. Y de repente un día me encontré que ya no era una profesionista y no hacía nada. ¿Mm? Yo le contaba a ¿Mm? Natalia que yo mentía. ¿Mm? O sea, llegaba a Tengo las citas citas, ¿sí? del profiláctico embarazada y de que no trabajas, no vas a trabajar, no planeas ¿Mm? trabajar. ¿Mm? Era tanta la ¿Mm? presión que te lo juro que de repente decía, no, sí trabajo, ¿qué haces? Soy ¿Mm? traductora. Y ¿Mm? luego de que en tu trabajo ¿Mm? de traductora, y yo, ¿cuál traductora? O sea, pero sentía tanta presión Sí. de no hacer nada ¿Mm? ¿Mm? que me obligaba yo a mentir, ¿Mm? lo cual es que era mucha la presión. Es mucha la Y presión perdón, todavía hoy en día. ¿Mm? claro, y justo todavía en la escuela me pasa que cuando trabajas, y a veces digo, no, digo, soy coach, hago ¿Mm? coach emocional, ¿Mm? pero a veces digo, bueno, no, o voy por mis hijos todos los días, como que veo que hay mamás que todavía me alcanzan a ver raro, ¿Mm? ¿no? Claro, y me encanta que lo digas y me encanta que siga siendo un mensaje con cara alta. Creo que ocuparse de sus hijos en 2025
1 año, 5 años, 8 años, depende de lo que tú quieras, depende de lo que puedas también económicamente, es un lujo. Estoy Sí de creo acuerdo que contigo. nosotras como mujeres modernas, que queremos trabajar y todas tenemos carreras y todas tenemos sueños y la vida es muy larga. Es que eso me encanta, este tema de la perspectiva de Sí. no todo es un día, no, No, la vida va por no, años y hoy te toca no, una cosa y a lo mejor después te no. toca otra. Y eso que dices, o sea, siento que así como llegaste a Colombia y personificaste el mundo francés, lo que estás diciendo creo que aterriza para muchísimas mujeres que te estamos escuchando que de repente dices: "Ah, tuve hijos el fin de mi vida". No, una No. etapa de tu vida, Es ¿no? una etapa, la vida es larguísima y yo hoy ya a los 50 años, con niños de 20, veo mis compañeras, amigas o sí, amigas, esposas de los amigos de mi esposo, toda esa gente con la que tuvimos hijos hace 20, 25 años, todas trabajaron, muy carrera, importantísimas. Y ya me está pasando mucho, ya cada vez digo, ve, tac, un mensaje más, están aburridas, no tienen sentido en la carrera. Y yo digo, bueno, yo todo ese tiempo que les dediqué a mis hijas, es como si por dentro yo sabía que cuando ya estén grandes y me necesiten menos o no estén, ahí Estoy a ya punto de tiene llorar. O sea, me todo está el llegando lo tiempo. que me estás diciendo porque me reflejo muchísimo en ti, porque a veces yo sola me presiono y digo, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué estoy Mm, haciendo en mi vida? y uno a los Claro, 50 ya, lo que te digo, me está empezando a pasar, te volteas y ¡ah! El camino es largo, cool. claro. Y Disfruta cada kilómetro en presente, ¿sí? me encanta. O sea, qué Y bonito. aquí que quede de pronto ese mensaje entre las 3 se lo pasamos a las mujeres que nos escuchan. De verdad, ese tiempo que le dedicamos a los hijos, que sea de 6 meses, de 6 años, lo que sea, son tatuajes de por vida de corazón. Sí, estoy de Eso acuerdo. no tiene precio. Estoy de acuerdo. A la edad que sea también, A ¿no? la edad que sea, A la claro, edad y que cuando sea. lo puedas. Hay mujeres Claro, que no, claro. claro, y cuando lo puedas y cuando lo quieras. Es que ahí sí, lo que tú decías de la libertad, sí, es la carta que nosotras como mujeres, cuando podamos, tac, Valiosísimo, valiosísimo. Además que el tatuaje es doble, porque eres tú que estás aprovechando ese momento en que los niños están claro, creciendo y eso nadie, claro, o sea, eso nunca va a volver. Y para ellos también. Tienen a su mamá y pueden como contar con ella y crear una relación con ella, claro. cual sea, no necesariamente es la mejor, No, pero hay un lazo que se crea. eso te iba a decir relación, lazo, punto. Y uno ve lo que te digo, yo observo, porque si hay en Francia, en todo caso, en mi generación, hace 20 años, sí había esa frenesia, frenesí, como esa, o ese Esa carrera. esa, sí, más como complejo, yo creo que más de que hay que trabajar, una mujer trabaja, claro, ese discurso muy francés que respeto, porque es la historia muy francesa, porque las francesas tienen una historia de mucho Sí, de mucha avance, lucha, de mucho mucha feminismo, lucha y vamos. el feminismo, y lo Sí, respeto, pero ahí nosotras somos latinas, ¿sí? No tenemos la misma lucha. estoy Y de sí acuerdo. creo que tenemos esa herencia de que hubo gente adulta alrededor nuestro, Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces eso sí se lo debemos a los chinos y sobre todo lo que dices tú es un lazo, es una relación buena o mala, porque no hay mamá perfecta y no hay relación perfecta y no hay hijo No, no. perfecto y nada, la vida es la vida, la carretera. Eh, pero hay un lazo. Y hoy en día lo que te digo, tienen 20, 18, bien o mal, eso no es el tema, el lazo se creó. Me encanta. Y eso se crea de pequeño, no a los 28, Estoy de acuerdo contigo. ¿sí? O sea, la comunicación no empieza a los 28, No. la comunicación empieza Exacto, ahorita. O sea, exacto. Y cuando ya el chino tenga 20, te quedan 50 años por delante. ¿sabes? Lo que pasa es que el otro día leí una frase que me quedó súper grabada en el fondo de mi corazón que dice que nosotros, nuestros hijos, creamos a los adultos con los que vamos a convivir, Mm. Oh, qué bonito. ¿no? Sí, Entonces, total. tus hijos van a terminar siendo los adultos con los que tú de más adulto vas a terminar conviviendo por el resto de tu vida. Y eso es lo que tienes que formar cuando formas a alguien. O sea, no toda esta violencia de que haces lo que yo te digo, que a lo mejor a nosotros nos puede pasar, estas exigencias muy bastante estrictas. Eran más, Exacto. era Sino, otra o época. sea, vas a convivir y estás moldeando a este humano que va a ser
Qué bonito ¿no? esa frase, sí. Los futuros adultos, sí, 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 va a sí. ser tu futuro adulto y Mm, tu compañero de vida, porque los hijos mm. terminamos siendo también los compañeros de vida de nuestros Claro, papás, ¿no? claro. Me encanta. Bueno, y entonces decides. Decido mi segundo bebé que llega, entonces un momento muy espectacular y sí, porque es uno muy humano y muy cuando la chiquita tiene, ponle tú 6 meses, entonces yo ya ahí ya llevaba que 2 años sin trabajar, mientras el bebé un poco antes, y ahí sí me empieza como no desespero, porque el desespero es algo, es otro tipo de señal, me empieza el aburrimiento, ¿sí? em, que por eso te digo, es muy legítimo, hay que Mm, escucharse. Entonces digo, bueno, pero espectacular el tiempo con las niñas y todo, pero algo me falta, ¿sí? Eh, necesito hacer algo, necesito, no una carrera, meterme de cabeza, esa no era la idea. Necesito, entonces je me tourne les pouces, em, necesito hacer algo. Cuando las niñas están en el colegio, la chiquita puede ir donde una niñera 2, 3 días y yo de pronto necesito ese equilibrio. Y sí creo que después de la palabra libertad, me gustan mucho las palabras. La segunda palabra de pronto de nuestra entrevista es el equilibrio. me encanta. Y el equilibrio sí creo que es algo, chicas, que hay que tenerlo como el termómetro. Equilibrio de vida, clac, clac, tú como coach, ¿me entiendes? Y sí creo, yo en ese momento no sabía de eso, pero sí sé qué es lo que uno sentía. Yo decía, bueno, algo me falta, aquí súper, 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 pero hay como una casillita que me falta. ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, un tiempo para mí. Y ahí es donde, si eso llega, hay que escucharse, Totalmente, ¿sí? Y hay totalmente. que hacer algo. Y ahí me aparece otro angelito que es una amiga, Lela, si te escuchas, si escuchas este programa, que me llama un día, hablamos y me dice, Pau, tengo una amiga em, que quedó embarazada o que trastea, no me acuerdo el cuento. Ella trabaja en una agencia de diseño y solo trabaja 3 días a la semana y se va, mejor dicho, el puesto queda libre, ¿te interesa? Yo solo escuché 3 días por semana, perfecto. No, pero pues tienes que, no, 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 perfecto. No, pero agencia de diseño, 3 días, perfecto. ¿Listo? Y terminé así en una agencia de diseño, así se dice, agence de design, que hacía vitrinas. ¡Ay, qué maravilla! Espectacular. Claro, pues yo llegué, Y aparte otro mundo distinto a lo que venías haciendo, o sea, otro mundo. no, claro, cuando sí dije, bueno, me estoy aburriendo un poco, ¿qué quiero hacer? Dije algo, quiero una actividad que se llame trabajo. Ujú. O no, hubiera podido ser algo benévolo. Yo quería como tener un Hacer poquito algo. tiempo para mí, ¿sí? Em, pero sí me acuerdo de haber pensado, dije, bueno, ya todo lo que es comisión de verdad, pues no, pues conflicto, no, humanitario en Francia, bof, bof, no es Ujú, que ujú. sea muy interesante. Mm, Francia, París, ¿qué es? París es moda y diseño. Yo no, moda sé qué es, diseño no sé mucho, bueno, ahí veremos. Y apareció esta Me oportunidad. encanta. Y ahí durante, ¿qué? 3 años, 4 años, sí es loco, contándolo así, sí es un poco loco. Aprendí a vender vitrinas, no a hacerlas, habían diseñadores que las hacían y eso es todo un trabajo, una profesión espectacular. Sí, un arte, me imagino. Escenógrafes, es un arte. La directora era una mujer de unos 45 años, así una francesa, esas todas artistas, todas corridas, que me enseñó mucho. Y que agradezco porque cuando yo llegué con mi hoja de vida, ciencia política, UNESCO, comisión de verdad, yo dije, no, pues nada que ver. Y esta chica, me acordaré toda mi vida, porque además la mesa era transparente, le veía yo los tacones. Cogió la hoja de vida y sin verla la rompió. Y me dijo, a mí esto no me interesa. Cuéntame tú quién eres. Y ya, pues yo nunca había pasado una entrevista en Francia, ya sabiendo que así no es. Le agradezco mucho porque sí creo que nuestra dificultad como extranjeras, como personas que a veces pueden parar, es que el francés todavía intenta meternos en casillas, ¿sí? Totalmente. Y eso también Sí.
no nos dejemos, no, no, eso no, sí es un hecho, pero también existen personas como estas tenía un zapato rojo entaconado lleno de paillettes, de brillantes, también existen y creo que eso también nosotras como latinas tenemos ese potencial de no dejarnos meter dentro de Claro, casillas y el mundo se ha cambiado un poco, ¿no? Yo estoy hablando de hace 18 años ya, pero hoy en día sí es bien ser diferente. claro. Sí, Es y aceptado, es es aceptado, es aceptado. aceptado. No En esa entrar en época la... todavía era complicado, pero tengo ese gesto, tengo ese recuerdo de esta señora que rompe la hoja de vida. Bueno, y empiezo y aprendo todo el diseño, aprendo no a hacerlos, porque yo no, manual no soy, pero yo iba a los montajes, yo conseguía los contratos, participaba al diseño, al marketing, de comunicación. Fueron unos años, bueno, nuevo, ¿no? Como un lifting. Yo creo que eso es como un lifting. Y lo que tú decías, ¿te da miedo? No, primero no me cuestionaba porque creo que lo que a mí me gusta es la aventura. Creo que la vida es una aventura, así la concibo. Y te ponen una oportunidad, vas. Me acuerdo que yo iba con el bebé. Yo llevaba a Fiona de 6 meses a la entrevista y después dije, no, ni modo, ¿cómo llega uno con un bebé a una entrevista? Eso no. Y en camino llamé a mi amigo que vivía cerquita y le dije, porfa, nos vemos en el café y me cuidas al bebé mientras tengo una entrevista y una vaina eh, y me cuido el bebé. Yo veo ese café en Rue du Faubourg du Temple. Cuando veo ese café me acuerdo. Digo, bueno, la aventura de la vida, ¿me Ay, qué entiendes? bonito. Y los amigos, la Y los comunidad. amigos, Y la claro, comunidad, claro. sí, no estar uno tan solo. Bueno, y ahí fueron 10 años, no en la misma empresa. Después me pasó algo espectacular, fue que hacíamos muchas ferias, íbamos a la feria del móvil en Milano, creo que es eso, la feria del diseño. Y en una de esas ferias estoy yo en nuestro sitio de exposición y ahí entran dos personas a nuestro Stand. showroom. Ujú. Y tac, reconozco a un chico que yo había conocido en Colombia 10 años antes, 15 años antes, más joven que yo. eh, y ¿tú qué haces acá? Entonces como que fue, y no nos conocíamos mucho, era el novio de mi mejor amigo. Nos habíamos visto 2 veces, yo creo, pero ahí también fue como un clac, un reencuentro. Nos tomamos un café, listo, ¿tú qué haces? Yo acá, ¿y ustedes qué hacen? No, vivimos en Barcelona. Em, y nos gusta mucho doblar papelitos. Doblar papelitos, ¿eso qué es? Origami, ah, ok. ¿Y pero qué hacen? No, pues vitrinas. Yo decía vitrinas con origami, ok. En esa época donde yo trabajara en vitrinas de marcas de lujo, todas con material sólido, sí. em, ok, listo. Y de repente vi lo que habían hecho 2, 3 pequeños proyectos en Barcelona. em, Y ahí tuve como, yo creo, por segunda vez en mi vida un coup de foudre, amor a primera vista. Y dije, chicos, vamos a trabajar juntos. Wow. Yo aquí ya, esta mujer está como medio corridita, la empresa estaba como tornando así medio mal, muchos diseñadores con los que yo trabajaba muy bien se estaban yendo. Dije, bueno, yo ya capté cómo era este negocio. Entonces, ustedes con sus papelitos, quieren hacer vitrinas, quieren llegar a Francia, a París, listo, nos damos ese challenge, démonos 5 años. Me encanta de valiente, ¿no? También Creo que muy hay eso, por eso, valiente. de pronto Ahí hay eso, está, ahí estamos está. en un café en Milano y les digo, bueno, déjenme aquí, veo yo cómo me salgo de esto ya, pero yo el negocio ya lo entendí. Lo que te digo, tú ves algo y te enamoras, dices esto como cuando uno se enamora, dice, aquí le apuesto. Y te hace sentido, ¿no? Total, dijo, le apuesto a esto, no, no, no me da miedo, dejo todo y arrancamos, una experiencia, sí creo que el coraje es algo que da vida, que te inyecta un Mm. poco y recuerdo, claro, yo el negocio ya me lo sabía, yo llevaba ya ahí trabajando 3, 4 años, manejando términos ya muy técnicos y mucha seguridad llamando a marcas de lujo y aquí empiezo yo a llamar y a esa misma gente con la que yo ya estaba muy, muy, muy bien. Y digo, bueno, tengo 2 colombianos artistas,
que trabajan papel y que quieren hacer vitrinas de papel. Y empiezo a oír, vitrinas de papel, pero usted está loca. Ok, perdón, así. Y así fueron semanas o meses en que no, de pronto semanas, no tanto meses, pero sí dije, uy, aquí va a estar complicado. Y de repente, y el poder de las palabras, dije, no, 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 hay que dejar de decir papel. Papel la gente le da miedo porque el papel se daña, el papel como se no, Frágil. el papel es Y frágil se va rápido, y ¿no? se va y no es nada. En esa época te estoy hablando del 2010, yo creo, algo así. Em, y creo que fue lo que encontré. Dije, de diseñadores, les quiero presentar diseñadores que trabajan material nobles Ah, muy y bien. de una. Primera cita, segunda cita. Y bueno, ellos son dos seres mágicos, mágicos. No tengo, así como había un poeta, ellos son como duendes, como, no sé, seres como de otro planeta. Entonces, llevarlos a las citas, eh, hacía la magia, solo el trabajo de ellos y se volvieron grandes diseñadores de vitrinas aquí en París, haciendo para Wow. grandes marcas en París y ya pues en el mundo entero, pero hoy en día, bueno, Wanda Barcelona, para los que quieran ir a verlos, son, yo los llamo mis magos de papel. Qué maravilla, Wow, 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 wow. wow. Y de ahí, ¿cómo pasas? O sea, es que tu viaje es demasiado interesante. Yo necesito más información. ¿Viste lo de la Pe- metamorfosis? bueno, Una Es que es metamorfosis eso, chun, total. chun, bueno, chun, chun, Pero yo chun. quiero, Ella va o en sea, carretera, pues yo veo que ella se va transformando a medida que va avanzando el camino. Es que es claro. increíble, maravilloso. bueno, todos, yo creo, Nat, Sí, todos. Lo que pasa sí, es que yo sí. estoy aquí ya que me están entrevistando, entonces como que Mm, tengo más conciencia, pero creo que todas nos vamos como transformando y cada cual a su ritmo, ¿no? Lo que pasa ahí, bueno, feliz, una realización de ver después trabajé con otros pequeños diseñadores, entonces como siempre ver crecer a la gente para mí ha sido algo, una realización personal. totalmente. Empezar así que no es nada y tú sabes que tú puedes hacer algo y que esto crece y wow. Y sin embargo, y en eso de pronto llegamos al tema de hoy en día, yo llevaba como, hay algo por dentro, no sé si ustedes lo tengan, yo creo que todos lo tenemos, pero no lo escuchamos y yo tampoco es que lo escuche mucho, ¿no? Si hay que evaluarlo de 1 a 10, yo creo que yo escuchaba a 3, algo así como algo que, todo bien, pero hay algo. Uno dice, algún día me voy. No, no, es todavía difícil entenderlo. Para mí no mucho, para ellos, para mi esposo, para la gente que me conoce, dicen es una locura que ustedes se hayan separado. Pero llegó un momento en que nos firmamos un super proyecto, nos sentamos y yo dije, bueno, chicos, ya, it's my turn. Me voy. Es como algo, ahora soy yo. Era como algo así. Yo en ese momento no lo podía explicar porque los estaba dejando al principio de la aventura. Ya habíamos sembrado todo, ya habían arrancado. Y yo creo que yo sentía que listo, ya, ahora para mí. Y yo los estaba dejando para irme a estudiar dietética y nutrición en una escuela con chicos de 18 años. El BTS Dietétique, que es un BTS de los más difíciles. Yo pensé que se estudiaba tomate, lechuga, ¿no? Bioquímica, fisiología, patología, obviamente. Una vez más creo que lo que me ayudó fue como no sé si es inocencia, inconsciencia o algo que uno dice, bueno, encore une fois, es por acá y fuímonos, clac. Y lo que me hace, sí creo que es importante decirlo, yo lo llevaba acá. Yo llevaba 10 años leyendo de nutrición. Cuando llegué a Francia, es lo que te decía ahorita, yo tuve un shock cultural de ver cómo comían los franceses. Había algo en torno a la alimentación, algo en torno a la manera de comer, algo en torno a la manera de hablar de alimentación todo el día, que me generó un shock no negativo, porque por un lado era como una admiración, como algo que no entendía yo, pero que me atraía muchísimo. Y por otro lado, sí un peso. Yo decía, esta gente habla todo el día de comida, pero a mí, para nosotros la comida es como bien, pero ya. Y me acuerdo yo terminando de desayunar, mi esposo me decía, bueno, esta noche, ¿qué cenamos? Yo no sé, yo me estoy terminando el cereal dulce con leche, no sé, la cena no, 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 además no me importa, para mí no era tema. Entonces sí creo que ahí
algo llevaba yo por dentro, eso todavía no lo sé, pero el entorno francés me sembró algo, ¿sí? Y leí muchísimo, yo le compraba libros de nutrición. eh, y cuando todo esto pasa, no, yo tomo la determinación después. Lo que me hace como un antes y un después es, no sé si tú ya estabas acá, pero tú te debes acordar, que eso fue hace 10 años, en 2015, Charlie Hebdo. Ujú. Ujú. Eso fue el 7 de enero, un miércoles, me acuerdo, 12 del día. Yo ese día algo me apagó la luz en Francia. Dije, yo quedé como en shock. Yo no sabía muy bien quién era Charlie Hebdo. Yo no, sí conocía que viví eso de chiquitos, él aparecía en televisión y de vez en cuando yo veía las caricaturas, pero no es que yo fuera fan de eso. Pero ese día alguien me apagó la luz como y quedé en el aire. Yo dije, entonces esto de la filosofía de las luces no es verdad, esto de la laicité no es verdad, esto de un país donde nunca pasa nada malo no es verdad. Yo creo que lo ideal de Francia y dije, bueno, Se cayó. se cayó, pero la imagen es esa, yo quedé en la oscuridad y me acuerdo Maya, la grande, tendría unos 10 años, se me acercó y me dijo, maman, c'est grave. Y yo le dije, sí. Primera vez que uno siempre tiene que decirle a los niños que todo bien, que y ahí, y siempre alguien una vez que conocí en un avión me dijo, cuando tú tienes un shock, realizas un gran proyecto. R- Estoy de acuerdo. ¿Sí? No lo pensé ahí mismo, pero me vino después esa imagen y creo que ahí fue. Ahí fue, dije, listo, chicos, esto ya acá, yo, clac, y voy a estudiar y voy a ser una persona, claro, yo escasamente sabía que era el BTS Dietetic, pero lo que yo quería era eh, crear un proyecto para entender, escuchar a la gente y darle la posibilidad de contarse sobre la comida. Me encanta, porque aparte lo hiciste con un tema como psicológico, ¿no? Sí, O sea, es que espérame porque dale, tranquila. o sea, porque lo decidiste hacer con un tema de terapia cognitivo-conductual. Claro, cuando yo empecé, el BTS Dietetic son 3 años, mucha bioquímica que es útil, pero pues no. Y todos son calorías. El dieteticien en Francia es un profesional de salud, una profesional de salud que te calcula calorías, que hace dietas, que todavía es muy así, ya es más suave, ya no te miden, ya no ya el trato es como mucho mejor que hace unos años que había mucho trauma y mucho miedo de las dieteticiennes. Em, pero yo desde el principio dije, bueno, este es el título profesional de salud francés, lo necesito porque es el oficial, pero para mí no puede ser solo calorías, tiene que haber un tema detrás, porque la comida debe ser algo mucho más que las calorías. Entonces, para mí también fue una búsqueda y por eso me metí en lo de las terapias cognitivas comportamentales, porque sí creo que todo está ligado al cuerpo, lo que te decía ahorita, ese darle la posibilidad al cuerpo de hablar. ¿Y eso cómo es? Es diciéndole al paciente que tiene la responsabilidad y el deber, dentro de ese marco, de conectarse a sus emociones. Y Claro, por creo que supuesto. ese es el tema y creo que ahí sí yo misma, inconscientemente, reparo algo de infancia o no infancia, pero de vida en que creo que no nos enseñaron lo que eran las emociones. Y cuando yo descubro esa dimensión, a mí ahí sí se me abre un mundo que seguramente he estado esperando toda mi vida. Me encanta porque, digo, yo también estudio emociones, pero, ¿sabes? Yo cuando te vi ahorita, yo vengo de una cultura y muchas de las que nos escuchan a lo mejor comparte conmigo, en donde el físico era muy importante y como que como te veías Mm, sobrepasaba a quién mm, eras, ¿no? Entonces tenías que verte bonita, pero mm. tenías que estar delgada, pero tenías que no sé El qué. pelo liso, Claro, tenías que sí. estar el pelo de una forma y muy uniformes unas con otras, que aquí Mm, también lo veo, ¿eh? Aquí veo mm, bastante mm, uniformidad en las mujeres, mm, todas son mm, delgadas, o sea, como mm. con bastantes, no sé, Estereotipos. estereotipos, Ujú. efectivamente. Pero
hay detrás todo un mundo emocional y uno o sea, comemos muchas veces por un tema emocional o dejamos de comer Ujú, por un tema emocional. ujú, O sea, lo que comemos, cómo nos alimentamos, habla de tu relación contigo misma, ¿no? claro, Eso que claro. cuando empezamos, o sea, afuera de micrófono, deseamos algo. Claro, la gente que no se acepta, pues come mal. Claro, es una cuestión para mí hoy en día, ya después de 10 años estando en este tema y me he formado mucho, ¿no? Cada año hago un diploma universitario, algo, es de verdad, es amor propio, es eso. Cuando tú te quieres, te tratas bien. Entonces no logro comer bien, no me acepto, es una cuestión de reconectar. Voy a ir un poquito más lejos, aunque me salgo del tema, pero es con tu niño interior, con tu Totalmente. niña interior, ¿sí? No vamos a desarrollar ese tema acá, pero sí creo que es eso, es reconectar, repararlo, repararlo. Creo Que que todo el tema emocional, por lo es eso. regular, nace en tu niño interior mal Claro, cuidado. mal cuidado, claro que abandonamos, y creo que detrás de la dietétique, entendida como tal, como una herramienta para reparar la relación a ti misma, está eso. Y creo que eso es lo que me fascina. Y sí creo que aquí en Antena quisiera hablar de un libro que encontré, pero por puro azar. No sé cómo ese libro llegó a mi vida. Casi no se encuentra, pero es un libro de un señor que murió en el 75 o 6 cuando yo nací, que se llama Jean Trémoulière y el libro se llama Diététique et Art de Vivre. Y las 20 primeras páginas, eso fue en 1970. Este señor, que era doctor, dieteticien, em, biólogo, bueno, solo habla de eso, que la dietétique, la alimentación es lo que a ti te alimenta, lo que a ti te llena de amor propio, lo que te permite a ti hacer una relación sana contigo. Y de ahí viene lo de la madre que alimenta, el seno. Entonces sí creo que detrás de los temas de alimentación es trabajar el lazo que tú tienes con tu corazón y con las emociones. Y cuando ese tema de las emociones lo entiendes, lo manejas, mira, yo todavía tengo, es como algo, me vibra, porque cuando tú le conectas a un ser humano con sus emociones en una terapia y que la persona entiende dónde se rompió algo y que lo puede reparar, ah, eso es espectacular. Wow. Wow. Paola, nos va a tocar reinvitarte porque nos hizo falta toda la No. parte de la alimentación. Terminaste tu BTS, cambiaste de ciudad, abriste un centro. Sí, el centro ya no existe, pero sí abrí un centro donde invité a otras terapeutas y éramos, turnaban, ¿no? Pero como llegamos a ser como 8 terapeutas, osteopat, sufrólogo, bueno, era una experiencia espectacular, puras mujeres, eso sí fue casualidad. Y ya después por cuestiones de vida, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado desde el principio, que mis niñas crecieron después del COVID, yo tuve esa conciencia de que la infancia había terminado, quise como voltear la página y abrir un nuevo cuadro como de mi vida de adulto. Ahí es donde creo que me sentí ya listo. Entonces les dije a las chicas, cerramos este capítulo. Creo que alcancé a decirles, me quiero ir antes de que ustedes me dejen". Creo que eso es fuerte, pero es Wow. de corazón, sí, y lo entendieron. Y cambié de página y hoy en día, bueno, el centro no existe, pero yo tengo mi consultorio en París, y el marco que necesitaba para esta nueva página era irme más hacia las afueras donde fuera verde, verde. Necesitaba verde y caminar. Excelente. ¿Nos puedes dar el nombre de tu consultorio? ¿Cómo te contactamos? O bueno, Eh, esto no está pagado, ¿ah? No no, insisto, pero me parece no, que para profesional de salud de Doctolib, Paola Miranda en Doctolib, como consigues tú un doctor o un dentista o excelente, excelente. Pues muchísimas gracias por esta súper entrevista, por compartir tu historia, tu experiencia y tus aprendizajes con nosotros. Es realmente inspirador ver cómo la transformación personal y profesional puede abrir caminos tan valiosos para ayudar a otros. Te felicito y te agradezco muchísimo, pues te deseo mucho éxito en lo que viene. Socorro en París está encantada de haberte tenido con nosotros. Nos ayudaste a
encontrar perspectiva en la vida, a animarnos, ¿no? A sacar esta parte valiente de nosotros, animarnos a hacer las cosas que de corazón, el corazón nos dice, que a veces no sabemos escucharlo. Mm. Y bueno, Pues aquí, bienvenida de nuevo, Paola. Muchísimas gracias por todas estas enseñanzas. Qué palabra tan rica en el sentido, en doble sentido, en todos los sentidos. Muchísimas gracias. No, y gracias a muchísimas ustedes, gracias, de chicas. verdad. Gracias de verdad por esta oportunidad, este proyecto y lo que decían ustedes, es crear comunidad. Creo que las experiencias de cada cual son muy valiosas y el coraje que tuvimos de separarnos de las raíces, que siempre es duro, no creo que para ninguno no haya sido un sacrificio. Creo que hoy en día lo que todas tenemos en común es que esa diferencia es lo que nos vino a completar. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, nos Besos. Bye, vemos, bye. bye. Hasta pronto.